casi en simultáneo, y como si ambos hablasen al mismo tiempo, Damu y Yamosi llegarían al punto donde se encontraban aquellos a quienes buscaban. Al llegar a la dimensión alfa, sería la primera vez en todo este período de reclutamiento, en donde el guerrero en cuestión supiera exactamente lo que pasaba. Omega ya había visto todo el proceso de llevar a cabo el tan aclamado torneo de mundos, en donde solo los mejores 20 guerreros participarían. Yamosi diría que muy posiblemente era injusto pedirle una responsabilidad así al primer mortal de la segunda existencia y a quien encima dedicó su inmortalidad entera al equilibrio del multiverso dimensional, pero este sabía que al fin y al cabo era sin dudas el más fuerte. No obstante, y como el infinito sabía también, fuera de la dimensión alfa y del poder de dicho lugar ya ese puesto estaría más en duda. Omega seguiría siendo apocalípticamente poderoso, mas no invencible e inalcanzable como si lo era en ese lugar. Omega diría que no sabía si los participantes de dicho torneo entendían la gravedad del asunto, pues pocos conocían realmente todos los secretos de la existencia. Es por ello que, paradójicamente, la inexistencia era sin lugar a dudas algo fuera de todo entendimiento. Era una fuerza devastadora y terrorífica que abrazaría todo y jamás lo liberaría. Esa fría masa de eterna oscuridad estaba al acecho y mientras más cerca peor se denotaba. Siempre se aterrorizó de lo que podía haber en el infierno 1, pero esto quizá era incluso peor al ser equivalente a estos pero totalmente maligno. Él no veía necesario participar, sino que había decidido tomar la responsabilidad de reemplazarlos por el bien de todo. Yamosi diría que la decisión era realmente valiente de su parte, pero la razón de hacer un torneo no era frivolidad ni una especie de trámite, sino que era necesario. Él mismo buscaba no solo a los más poderosos, sino a los más fuertes de espíritu. Ya sea que fuesen malignos o benignos, su convicción era algo igual o más que importante que su poder per se. Por ello cada uno debía ponerlo en juego. En ese caso Omega diría que no tendría atenuantes, y que acabaría con sus oponentes lo más rápido que pudiera para agilizar todo ello. El Super Saiyajin infinito guardaría silencio por unos segundos, respondiendo que quizás se llevaría más de una sorpresa en dichos combates. Aún así, estaría presente. Damu por su parte haría lo mismo con la bestia Takama, quien fuera de aterrarse o rendirle pleitesía al primordial que tenía enfrente, diría que era insulso que un ser de infinitas capacidades estuviera frente a él, necesitando de sus capacidades. Damu diría que era realmente repugnante su imprudencia, pero al fin y al cabo tenía razón. Bastaba de planes retorcidos y milenarios para volver a intentar tomar la existencia, pues este lo traería de vuelta a su forma física de inmediato. Takama se apreciaría a sí mismo, respondiendo algo sumamente interesante. Y pensaba que yo era un maldito monstruo. Damu había condensado la energía oscura del manto dimensional en un punto como si esto fuese un simple juego devolviendo su cuerpo otra vez. Ahora, Takama tendría como todo insolente insubordinado, condiciones para participar. Damu le diría si acaso se sentía con el derecho de exigir condiciones, a lo que Takama diría que él había sido quien lo buscó y no al revés. Damu respondería preguntándole qué le hacía pensar que no podía desaparecerlo por completo y seguir en busca de alguien mejor capacitado. Takama muy astuto diría que de ser así ya lo habría hecho, y que encima ni siquiera había la necesidad de entablar conversación. Entre ellos quizá habían miles y miles de años de diferencia, pero no eternidades. Takama también entendía la inexistencia al ser naturalmente el inicio del final. Damu en ese caso preguntaría qué era lo que éste deseaba, a lo que Takama pues se lo comentaría. El que era, posiblemente se sabría luego. Otro de los seres que también estaban planeados desde el mismísimo principio de la propuesta del torneo, era uno que realmente era fuerte. De hecho, al igual que Calcium, este también pertenecía a un mundo o dimensión donde solo existía él y nadie más. En este caso se debía más a una decisión personal que a un colapso dimensional o un exilio por alguna maldición, pues este ser en su realidad ya se había catalogado y con mucha razón como la entidad viva más poderosa no solo que existía, sino que existiría en eternidades venideras. Su apariencia era realmente imponente, y su poder era algo digno de muy pocos. De hecho, de solo los 20 más poderosos de miles de millones de dimensiones. Este se hacía llamar el Super Saiyajin 20 Supremo y si bien en algún tiempo fue un Goku, este mismo podría decirse que ahora solo formaba parte de la transformación.
Al conseguir semejante poder, el Super Saiyajin 20 Supremo condensó todo el orgullo y forma de ser y existir de los Saiyajin, siendo este más bien la representación de todos los Saiyajin que existieron en su mundo en uno solo. Su comprensión existencial fue tan vasta, que en un momento dado este entendió cómo funcionaba el curso de las almas y el equilibrio entre estas. Es por ello que este ya no estaba en su dimensión, pues entendía que estarlo representaba la obligación de la existencia por traer a alguien igual o más poderoso para equilibrarlo. Por lo tanto, para evitar que un ser maligno de semejantes magnitud desapareciera, este desapareció de su mundo para estar en una dimensión solitaria donde no debería aparecer absolutamente nada. El 20 Supremo quedaría como una gran leyenda en su dimensión, pero destinado a no poder volver a ella nunca más por su bien. Damu vería en este gran sabiduría para ser un mortal, pues este también comprendía que su existir se debía a algo más que puso la posibilidad para que su transformación existiera. Lo que el 20 Supremo con su casi infinita sabiduría, era que ese algo fue el Mystic 5 de Goku. Al sentir la presencia de Damu, este solo voltearía a verlo, diciendo que aceptaba. No sabía muy bien a qué, pero la presencia de alguien de esa magnitud era sentencia divina sin lugar a reproches. Quizá venía a destruirlo, o a obligarlo a entregar sus poderes. Sin embargo, este no se opondría pues aunque los poderes de ambos eran en teoría infinitos, el de Damu era sin lugar a dudas, absoluto. Nada podía superarlo pues algo más allá lo impedía. En ese caso, el Super Saiyajin 20 Supremo era ahora otro participante. El siguiente y ya casi al límite de los guerreros permitidos, estaría un guerrero que causó muchos problemas en el pasado. Sin embargo, este era ahora un dios absoluto en su dimensión, y curiosamente era el mundo más hermoso, equilibrado y pacífico de los 20 reinos o dimensiones de donde provenían los demás participantes. Aquí yacería Broly en su forma ultra legendaria, quien demostraría cumplir con mantenerse como el más poderoso y además con proteger a su dimensión. Este había vivido peleas intensas y encarnizadas las cuales lo habían vuelto aún más poderoso que antes, haciendo que este se convirtiera en uno de los más fuertes de la existencia. Yamoshi iría en busca de reclutarlo, a lo que Broly, sorprendido por la presencia de un ser así, no le quedaría más que arrodillarse pues era sin duda alguna un ser absoluto. Yamoshi diría que se levantara pues no era necesario humillarse. De hecho, era este el que necesitaba de él. El Super Saiyajin infinito le demostraría lo que pasaba en la existencia, y de que éste conocía de Goku y a Vegeta. En aquella aventura dimensional donde estos buscaban disipar la energía oscura de Takama que contaminaba las dimensiones paralelas, Broly ultra legendario era quizá el único al que se enfrentaron que quedó con vida al no ser maligno naturalmente. Broly se enteraría de lo acontecido en el infierno 1 también comentando que entonces llegaron a ser más que dioses. Pese a que el sacrificio de tomar el lugar de los primordiales parecía ser inconcebible, Broly aceptaría al ver que ya habían guerreros que habían aceptado sin chistar, y que encima volvería a ver a Goku y a Vegeta. Por lo tanto, que contara con él. El siguiente sería otro viejo conocido el cual encima es una evolución de alguno que vimos en el pasado. Esta versión de Goku también estuvo involucrado en una batalla de varias dimensiones, en donde incluso tuvo que fusionarse para lograr la victoria y rozar la omnipotencia. En este caso, había logrado esta hazaña por sí mismo, pues este había logrado deshacerse de sus limitadores mortales. El Goku Omnibot que estaría tomado en cuenta para este torneo no era más que uno que luego de mucho tiempo logró desarrollar el Omnibot Fase 3. Fuera de no parecer demasiado comparado a lo que hemos visto hasta ahora, la fase 3 Omni desaparece por completo los limitadores del mismo haciéndolo igual e incluso hasta más poderoso que Arco Mikeze-no-sama en su forma real. La fase 3 Omni God era también un problema para su dimensión al ser algo demasiado destructivo. No obstante, era algo que en este torneo no importaba demasiado. Este al toparse con el Super Saiyajin 20.000 quedaría sin palabras, dado que a diferencia de los dioses absolutos que él conocía, en este no encontraba una manera lógica de comprender su poder. La presencia de Damu hacía que todo ser vivo en dichas dimensiones entraran en una especie de trance, puesto que no era para cualquier ser vivo estar en el mismo plano con semejante ente. El sentir esos poderes sería meritorio de locuras irreparables. Sin dilatar más las cosas, Goku Omni también aceptaría, y con esto estaría todo casi listo. Por último, pero no por eso menos importante, habría un guerrero al que tanto Damu como Yamoshi catalogarían como a un ser sin destino alguno. Era extraño debido a que sí que poseía un alma, pero no un destino o una existencia equilibrada.
Él mismo era un guerrero caótico que donde quiera que pisara traía no destrucción, sino soluciones para muchos problemas. Curiosamente, en todas sus versiones este estaba obligado a ser maligno, mas no alguien irrelevante o dispensable para la historia de la dimensión donde estuviera. Ambos primordiales llegaría a una dimensión bastante tranquila, en donde yacería en un lugar apacible un ser bastante conocido por nosotros. Este era nada menos que Zaiko, pero no cualquier Zaiko, sino uno el cual aún no desarrollaba el gen maligno que debía tener en todas sus versiones. Zaiko, pese a ser, como lo dije, necesario en todas las dimensiones donde existiera, tendía a siempre repetir una y otra vez el mismo ciclo de odio sin sentido. En ocasiones nacía con este, y en ocasiones desarrollaba a muy temprana edad. Esto era pues no era un ser natural, sino alguien modificado pero que sí que poseía un alma. Por ello, su vida se repetía, pues estaba condenado a vivir una y otra vez su vida original solo que en distintas dimensiones. En muchas de ellas, Goku ya no estaba a su edad adulta, pues las posibilidades eran infinitas. Es por ello, que encontrar a un Zaiko adulto que no poseyera ese gen maligno a semejante edad era algo demasiado extraño. Este Zaiko no poseía ningún poder fuera de lo común, ni mucho menos una transformación simple ni mucho menos compleja. Aún así, según la percepción de Damu, este era sin lugar a dudas de los guerreros más poderosos aunque no tuviera ningún tipo de sentido. Y lo que reafirmaría su decisión es que este notaría su presencia y ni siquiera voltearía de verlo. Solamente se limitaría a levantarse de donde estaba y decir: muy bien, estoy listo. Es así como los 20 guerreros más poderosos de toda la existencia estarían reclutados para el Budokai Tenkaichi definitivo de la existencia. Los combates tenían toda la pinta de ser algo que no podría ni imaginarse, y los combatientes, motivados cada uno por sus diferentes contextos existenciales, estarían dispuestos a dar el todo por el todo para terminar como vencedores. Solo faltaba ver ahora cómo se definiría el torneo y las reglas del mismo.